one of the essential Uno de los componentes esenciales de la adoración es la confesión, y esa canción nos ayudó a levantar nuestros corazones al Señor por un deseo de ser limpiados. Gracias, Cristian, por eso. Tengo muchas cosas semana a semana que quiero decirles y ciertamente no diré todas esta mañana, pero cuando termine, no quiero que nadie se vaya porque tenemos una presentación especial después de que el sermón termine. Obviamente estamos aquí en obediencia a nuestro Señor, y estamos aquí porque nos ha dado el mandato, no de una forma personal y esotérica o a través de una visión o a través de un sueño, no porque escucho voces del cielo, no los escucho, porque tenemos una Biblia, y la palabra de Dios es eso. Es la verdadera palabra de Dios. Grace Church está definida por su compromiso con la Santa Escritura, porque para los verdaderos cristianos, la Biblia es su mayor tesoro. Es importante más que cualquier tesoro y que oro y que incluso la miel que destila del panal. Podemos decir, junto con el salmista, en el Salmo 119, que al menos una mitad de docena, ¿cuántas veces amo tu palabra? Amo tu ley. Es mi meditación todo el día. Amo tus mandamientos. El apóstol Pablo dijo que aquellos que le pertenecen a Dios poseen el amor por la verdad. Juan escribe que aquellos que aman al Señor obedecen sus mandamientos. Y el salmista dijo en el Salmo 40, me deleito en tu voluntad, oh Dios, tu ley está en mi corazón. Deseamos la palabra como un bebé desea la leche, así como lo dice Pedro. Y en Juan 6, muchos de los seguidores de Cristo, seguidores superficiales que después le abandonaron, y le dijo a los discípulos que quedaban con él, les dijo, ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, oh Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La marca de un cristiano verdadero es el amor por la Escritura. El amor por la Escritura, ya sean sus promesas o sus mandatos. La verdadera iglesia del Señor siempre ha sido un lugar en el cual la gente desea y está hambrienta por la verdad de la Biblia. Es por eso que estamos aquí, cada domingo. Y Pablo, escribiendo en 1 Tesalonicenses, animó a esa iglesia en el capítulo 1, versículo 4, diciendo, sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros. Y más adelante les dice, ¿cuál es la evidencia? Es que Dios realmente les eligió y les redimió. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio no vino solamente a través de palabras, sino también en poder y mediante el Espíritu Santo y con completa convicción. Siempre puedes decir quiénes son los verdaderos creyentes. Están movidos más por la palabra de Dios que por cualquier otra cosa. Están movidos a amorosa y sujeta obediencia. En el capítulo 2, versículo 13, ahí también de 1 Tesalonicenses, dice que siempre están agradecidos con el Señor de que cuando recibieron la palabra de Dios, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis.
Así es como los verdaderos cristianos se acercan a la palabra de Dios. Si este púlpito no fuera el lugar en donde la palabra de Dios se proclama, este lugar empezaría a estar vacío. Es por eso que ustedes están aquí. El hombre no vivirá únicamente de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el mayor ánimo que el Señor puede dar a una iglesia, y conforme he estado tanto tiempo en esta iglesia, es tan claro para mí que ustedes aman la palabra de Dios y por eso están aquí. Y aman al Dios de la palabra. Tristemente, la diligente estudio y cercano a la Escritura para obtener sus tesoros, eso no es muy popular en estos días, incluso en las iglesias. Estos últimos días, un santo muy influente, J.I. Packer, fue al cielo con el Señor, y fui impactado por J.I. Packer en el 1973, cuando su libro, El conocimiento del Dios Santo, vino a mis manos. Eso fue poderoso. E influenció a mucha gente a lo largo del mundo y de este país también. El evangelismo y la soberanía de Dios también fue otro libro que tuvo un gran impacto en mi vida. En 1978 tuve el privilegio de servir en el Consejo Internacional de la Inerrancia Bíblica, y estaban solo 2 pastores de un 198 académicos y 2 pastores. Y estaba yo y Jim Boyce. J.I. Packer también estaba en ese consejo luchando por la inerrancia de la Escritura. Fue en 1994 que tuve una conexión personal con J.I. Packer. Me senté con él durante 7 horas, y 6 de nosotros trabajamos para clarificar el Evangelio. Estaba Bill Bright, Chuck Colson y Jim Packer. Y del otro lado de la mesa estaba Jim Kennedy, estaba yo y mi querido amigo R.C. Sproul. Por 7 horas fuimos a lo largo del Evangelio. Soy el último hombre que está de pie. Todos ya se fueron. Y este fue un grupo importante de hombres. Jim Packer murió a la edad de 93. Jim Packer entendió lo que estaba pasando en la iglesia, incluso a su edad. Mira lo que escribió en un prefacio del Directorio Cristiano, que era escrito por Richard Baxter, un puritano. En su introducción dice Packer que identifica de esta forma a la iglesia evangélica como simplista, degenerada, con un poco de magia, que es lo que el mundo observa, al igual cuando ve religión en la televisión, y lo mismo que ve cuando aquellos que profesan ser evangélicos. Más adelante Packer dijo, cómo hacerlo, cómo tener una familia, mejor sexo, éxito financiero, crisis, miedo y todo lo demás, nos da fórmulas para
llevar a cabo una serie de acciones y simplemente que están pintadas por números. Él compareció eso y escribió su disertación de doctorado acerca de Baxter. Y dijo, predico como un hombre muriendo a hombres que están muriendo. J.I. Packer comparó el evangelio contemporáneo con lo que decía Richard Baxter, que en el Christian Directory escribió más de 1 millón de palabras en la interpretación acerca de la palabra de Dios. Y dijo que ese es un libro sin paralelo en términos de que impacta la mente. Gente va a otros lados para pedir interpretaciones de ese tipo de la Escritura. ¿A dónde van a recibir instrucción bíblica sana, integrada e importante en su veracidad? Mi querido amigo R.C. Sproul murió en diciembre del 2017 y dijo que nuestra cultura está envuelta en la mediocridad, y eso debería ser obvio para cualquiera. Porque debido a que hay hay académicos trabajando en la tecnología y haciendo búsquedas y haciendo trabajo difícil en el campo, la cultura realmente en general se ha ido por aquello que es barato, cualquier pensamientos que son como basura. Nuestra cultura es satisfacida muy fácilmente con los medios, y todas las virtudes están cambiadas por aquello que es lindo, bonito y cool. R.C. dijo que obtendríamos la mediocridad porque queremos mediocridad, y en realidad la queremos, la necesitamos. Pablo predijo esto, que habría un momento en el cual los hombres querrían que les rascaran las orejas. Y hay mucho de eso en este tiempo. Ciertamente hay una tendencia para eliminar aquello que es trascendente, aquello que es bíblico, aquello que es teológico, que es profundo, las verdades demandantes de la Escritura, y prefieren alimentarse con un mensaje mediocre y predicación mediocre. Entonces la iglesia acepta todo lo que es superficial y aquello que la gente quiere. La cultura pop en los cristianos y la cultura cristiana no sirven en conjunto. La gente no quiere tomar la Biblia en serio. Entonces, ¿por qué la iglesia debería tomarla en serio? Los pastores buscan inteligencia y estilo en lugar de un estudio seguro, riguroso de la Escritura. ¿Qué tan lejos hemos caído? Quisiera ir de vuelta a los puritanos en el siglo XVI y XVII. Aquellos puritanos que se les llamaba así porque querían purificar la iglesia en Inglaterra. Fueron tan fieles que en 1662 todos ellos fueron sacados de sus iglesias y a lo que se le llamó el gran rechazo. Hay historias de cómo fueron sacados de sus iglesias por su fidelidad a la palabra de Dios y por su proclamación de la palabra de Dios. Y el ambiente religioso no tenía ningún interés en ello. Quiero hacer un último tributo a Jim Packer en su memoria. Quiero citar algo que él escribió. Que ciertamente no es imposible negar que los puritanos eran muy fuertes ahí donde nosotros somos muy débiles, y porque sus hábitos mentales eran fomentados por un celo flameante por el Señor y su corazón estaba ahí.
todo su trabajo revela esa fusión de gracia y búsqueda de Dios, donde los puritanos iban por pureza, disciplina, y en contraste nuestra cultura tiene una resignación hacia eso. Buscan novelas y entretenimiento. Hemos perdido el sabor por nuestra disciplina y meditación y aquello que es espectacular en nuestras oraciones. De nuevo, donde los puritanos estaban enfocados en Dios como el centro de todo su pensamiento, el nuestro gira en torno a nosotros, como si nosotros fuéramos la esperanza del mundo. Esa es la predicación popular que hay hoy en día. No es de sorprenderse que muchos cristianos, o que se llaman a sí mismos cristianos, se alejan y lo que buscan es simplemente ser emocionados mediante todas erupciones emocionales, en lugar de lidiar con la Escritura con gozo, con satisfacción. Pero no hay balance entre aquello que es divino, y Romanos 7 enfatiza eso. Esta generación está desesperada por la palabra de Dios, pero no quiere la palabra de Dios. Y la iglesia continuamente le da al mundo lo que quiere. Y entonces se convierte en superficial. Hay un profeta en el Antiguo Testamento por el nombre de Amós. 8 siglos antes de Cristo, el reino del norte estaba seguro. La honestidad se había ido. El abuso de la pureza era muy común y aquella clase superior era la peor. Había mucho dinero, había mucha prosperidad y la adoración falsa era muy popular. El reino del norte creían que estaba Dios de su lado, hasta que Dios derramó la bomba que les llevó al cautiverio, y lo hizo a través del profeta Amós. Llegó a Samaria, la capital del reino del norte, como un profeta de maldición, repitiendo una y otra vez que Dios estaba a punto de juzgar a toda la nación, y todo el libro trata acerca de eso, acerca de un juicio que está por venir. Toda la nación, decía Amós, va a ser conquistada, deportada y esclavizada. Y cuando ellos estaban esclavizados, eso va a ser lo peor. Capítulo 8, versículo 11. Mira que viene el día cuando dice el Señor que enviaré hambre sobre toda la tierra. No habrá hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Esa es la peor maldición de todas. Una hambruna de la palabra de Dios, que desea revelación divina. Aquellos que no escuchaban a los profetas cuando hablaban de parte de Dios, ahora serían llevados a la cautividad y nunca encontrarían un profeta que les hablara ahí en la cautividad, ahí en los gobiernos paganos. Amós nos muestra que es la figura más horrible de una destitución espiritual. Aquellos que desean la palabra de Dios y no son capaces de escucharla. Para nosotros, la palabra de Dios ciertamente parece más escasa porque el mundo no lo quiere escuchar,
Los cristianos falsos no quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren todo excepto la Escritura, y en muchos casos lo están obteniendo incluso acerca de las llamadas iglesias. Pero aquellos que se sostienen en que la Biblia es la revelación divina de Dios y que son sobrios y serios estudiantes de la Escritura y predicadores de la palabra de Dios, aquellos que son fieles, ciertamente no son honrados, más bien son ridiculizados. ¿En qué nos hemos sostenido? ¿Por qué vamos hasta ahorita yendo en la Escritura versículo tras versículo tras versículo, cuando ni siquiera eso es popular en el mundo y ni siquiera en la iglesia? La respuesta a eso es que está en ese texto que acabo de leer en 1 Corintios, capítulo 1. Ciertamente no hay otro lugar más claro en donde se presenta el trabajo de la palabra de Dios, porque aquellos que me conocen saben que no hago 2 capítulos en un solo sermón. Tal vez 2 palabras, sí. Pero lo que les leí de 1 Corintios 1 al 18 es acerca de la sabiduría divina. La palabra sabiduría es utilizada 20 veces. Y es contrastada con la necedad, que es utilizada 6 veces. Toda la sección explica por qué Grace Church está aquí. Y por qué aceptamos la palabra de Dios, la sabiduría de Dios revelada en la Escritura, el Evangelio, las buenas nuevas de la cruz. Y por cierto, en este texto vas a ver varias veces la palabra de la cruz, y luego después vas a ver la sabiduría de Dios y la frase, el testimonio de Dios. La palabra de Dios, el testimonio de Dios es lo mismo. Esto es el Evangelio revelado mediante la Escritura. Y hay una forma sencilla de separar esta sección, y confesaré que lo vamos a tocar un poco a la ligera, pero sé que van a obtener el punto principal. Les dije hace un par de semanas que sabemos que los no creyentes no creen en la Biblia. No pueden creer la Biblia, no tienen interés en la Biblia. No es únicamente velada para ellos, sino que también es oscura. No tienen habilidad para entenderla. Por supuesto, tampoco nos pueden entender a nos. ¿Cómo es que amamos tanto a Dios, amamos tanto su palabra y también la obedecemos, y por amor lo hacemos a aquel que murió por nosotros? Eso no lo entienden. Y en la superficie entiendo por qué. Déjame darles unas razones de por qué los no creyentes no creen en la Escritura. Vayan ahí al versículo 18 del capítulo 1 de 1 Corintios. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Necedad. El mensaje primeramente es irrazonable, es necedad. Moron es la palabra en griego. Es tonta, sin sentido. La idea de que el Dios verdadero, eterno, se hizo un hombre judío y vivió en Israel, era que fuese rechazado por su propia gente, crucificado por los romanos, y se levantó de entre los muertos, y que es el único Salvador del mundo. Eso era irrazonable. Eso es lo que predicaban los cristianos en el primer siglo, ciertamente rechazados por todo el mundo, rechazados por los romanos, y que el Dios eterno es el Salvador del mundo. Eso es lo que predicaban, y eso es ciertamente irrazonable. Es necedad. ¿Cómo es que convences a alguien de eso?
les pones en la posición de un creyente del primer siglo que va al mundo y les dice, quiero hablarte de un hombre que se llama Jesús, que es el Dios hecho en carne, que nació ahí en un pesebre, vivió en una ciudad llamada Nazaret, fue rechazado como un falso Mesías, entregado a los romanos y crucificado, y Él es el Dios eterno y único Salvador, y reinará sobre la tierra y sobre su reino por siempre. Eso es una necedad. Ese mensaje es irrazonable. Mira el versículo 19. Su verdad también es inalcanzable, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Déjame darte una vista al respecto. Versículo 19 es donde comenzamos, y esa es una cita de Isaías 29:14. Isaías había dicho que cuando Sennacherib, el rey asirio, estaba amenazando al reino de Judá, Isaías dijo, vendrá una liberación para Judá, pero esa liberación no vendrá por la sabiduría de los líderes, no vendrá por la sabiduría de los capitanes de Judá. No vendrá porque son muy fuertes o porque son muy buenos para la guerra, o porque están muy listos, sino que Dios, por su sabiduría, salvaría a Judá de Sennacherib. Y Pablo toma ese texto y dice, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Es Dios quien libra. Y aparte de Dios salvando, no hay nadie que pueda salvar. No puede venir de los sabios. Y mira el versículo 20. Esto también está aludiendo a algunos pasajes de Isaías. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. Toma a todos los sabios, consejeros de Israel, y eran necios. Todos los consejeros sabios del judaísmo también eran necios. Todos los consejeros sabios de cualquier nación, de cualquier pueblo, a cualquier nivel, y eran necios. Esto significa que no importa cuán inteligentes crean que son, así como dice Romanos 1, realmente se hicieron necios profesando ser sabios porque no pueden entender la verdad. Eso es lo que dice el versículo 21, lo resume ahí. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, no puede llegar a Dios por sabiduría humana. Y entonces lo que les digo, lo sabemos. Sabemos que el Evangelio, la palabra de la cruz, no es entendible, es irrazonable e inalcanzable. No pueden llegar a ella. No puedes llegar a ella por ti mismo. Y número 3, mira, realmente es inatractiva. No es lo que la gente quiere. Mira versículo 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mira el verbo predicamos. Y que los griegos buscan y los judíos piden señales. Los judíos decían, danos una señal del cielo. Querían una gran señal. Yo creo que una señal en el cielo. Una señal de que Jesús era su Mesías,
de que había venido a cumplir todas las profecías mesiánicas y establecer su reino en Israel y en Jerusalén, y Jerusalén iba a ser elevada. En Mateo capítulo 12, Jesús les confronta y habla acerca de este deseo por una señal. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces le respondieron algunos fariseos y escribas, diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondió él, les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús les dijo: ¿quieren una señal? Voy a ser enterrado, pero solamente por 3 días. ¿Quieren una señal? Les daré una señal. La señal será mi resurrección. Querían una señal y obtuvieron una señal, la resurrección. Y cuando vieron a la tumba, ¿qué estaba? Estaba vacía. La piedra estaba removida y había testigos, y después estuvieron los apóstoles que estuvieron con él 40 días, y después vino el Espíritu Santo que estaba fundamentado en la muerte y resurrección de Jesucristo, y aún sobre eso los judíos le rechazaron. Y cuando los apóstoles fueron a predicar en Hechos, los pusieron en la cárcel por predicar la resurrección. Los judíos querían una señal. Querían una señal diferente a la que obtuvieron, porque no había nada en ellos, ninguna facultad en ellos que les hiciera creer. Era muy contrario a lo que sus expectativas eran. Y por el otro lado, los griegos buscaban sabiduría. Esa es una frase simple, pero si vas de vuelta a la filosofía griega, vas a darte cuenta que es complicada y profunda. La oratoria era una parte importante de ella, y pasaban a la gente a través de un trance mental con su erudición. Y los griegos se reían de un Dios que pudo haber sido crucificado por los romanos. Todo esto era ciertamente ridículo para los judíos y los griegos. Entonces hay algunas barreras aquí. El Evangelio, la palabra de la cruz, es irrazonable, es inalcanzable. Y está mucho más allá de su habilidad para procesar aquello que es verdad. ¿Por qué? Porque no reciben lo que quieran. El Evangelio no les da lo que ellos quieren. Los judíos querían señales, los griegos sabiduría. Y Jesús les ofreció una señal, su resurrección, y les ofreció sabiduría acerca de el pecado y el arrepentimiento y la salvación, pero no un mensaje que ellos querían escuchar. Y todo esto está compuesto aquí más adelante porque la gente también no era importante. Si tienes un mensaje que es tan difícil de vender, entonces ponlo en manos de gente famosa. A veces los cristianos creen, si tan solo tuviéramos gente famosa afirmando a Cristo, seguramente esto iría mucho más lejos. No tendría resistencia, pero eso no es lo que Dios diseñó. Mira el versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles.
Versículo 25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, ¿cómo es que entendemos todo esto? Mira el versículo 26 al 28. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y a lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. No muchos, no muchos, no muchos. 3 veces. Y aquí está el problema. Porque la gente que está predicando el Evangelio no es importante. La mayoría de los creyentes no son impresionantes. Recuerdo cuando estuve ahí con Deepak Chopra y Larry King. Y él estaba denunciando lo que yo estaba diciendo. Y él dijo, claro que tú no entenderías eso. Ese nivel de entendimiento, eso, él me dijo eso. Realmente escribí un libro que habla al respecto. Y estaría contento de dártelo. Y esta es una cita. Y su cita fue, nunca leería algo que tú hayas escrito. Solo, simplemente desdén. Nunca leería nada que tú hayas escrito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no soy parte de la élite intelectual, no soy un noble. Mira cómo Pablo apila todas estas afirmaciones de insignificancia. No muchos sabios, no muchos poderosos, esto es, influentes, no muchos nobles, esto es, que estén en un rango social alto. Y después vas más adelante y dice en el versículo 27, pero Dios ha escogido a lo necio, a los que no están educados, los necios, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a los débiles, los que no son influyentes. Y luego sigue más adelante en el versículo 28, y lo vil y despreciado, contrastando con nobles, vil, insignificante. Y luego va todavía más abajo, lo despreciado del mundo. Lo que significa este verbo es ser considerado como nada. Y entonces no somos sabios, no somos poderosos, somos necios, somos débiles, somos vil, insignificantes, despreciados, que deben ser considerados como nada. Y termina diciendo para lo que no es. Ese es el presente participio. Y eso es como decir algo que no existe. No existimos. Esta es la expresión en el griego, aquellos que ni siquiera existen. En el mundo secular, en el mundo donde no hay creyentes, ni siquiera existimos. Vidas bajas. Entonces Dios nos dio un mensaje imposible para gente incapaz de entenderlo. Y nosotros mismos somos nadie. Bueno, dirías que hay predicadores muy efectivos, ¿no? Y ciertamente los hay. Algunos de los donadies son efectivos en su predicación. Pero mira el capítulo 2, versículo 1. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios. Entonces este es el quinto problema. Los predicadores no son modificables. Y por tanto son esencialmente inaceptables.
No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, dice Pablo. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Estaban habituados a aquellos que hablaban muy bien y habían amaestrado el idioma, y Pablo no era parte de ellos. Según de Corintios 10:10, Pablo reconoce que su mensaje no era aceptable. Él no tenía ese nivel filosófico o complejidad o inteligencia o la capacidad de persuadir. Le he dicho a nuestra gente algunos meses atrás que hay una antología de la predicación escrita por un académico que tiene de 7 volúmenes y tiene una parte acerca de mí. Y esto es muy interesante lo que dice. Y cito: MacArthur, la retórica de MacArthur está muy, muy anticuada. Pero tal vez sabe algo que todos nosotros no sabemos. Y sigue diciendo: ¿por qué tanta gente escucha a MacArthur? Que es un producto de todas las peores escuelas. Porque ¿cómo es que puede llenar una iglesia en un tiempo tan malo y tiene una terrible personalidad? Él no ha terminado. Aquí está un predicador que no nos ofrece nada en términos de un paquete homilético. Nadie diría que es alguien bueno para la oratoria. Pero lo que parece tener es un testimonio de la verdadera autoridad, y reconocen en la palabra de Dios la verdadera autoridad. Y eso es lo que uno escucha cuando le escucha a John MacArthur. Realmente las palabras de John MacArthur no son tan importantes, sino que las palabras de Dios son importantes. Es por eso que alguien escucha. Realmente me gusta esa parte donde no tengo mucho carisma. Pero dice lo que Pablo está diciendo, ¿no? El mensaje es ofensivo y el predicador es insignificante. La mente caída no puede entender todo esto. La sabiduría del hombre puede hacer muchas cosas en ciencia, tecnología, genética, artes, cultura y muchas cosas más. Pero la sabiduría del hombre nunca le llevará a Dios. El Evangelio no está disponible. No está disponible. Porque esta sabiduría está en lo alto, está en otra esfera, está en otra dimensión. Y entonces te preguntas, ¿cómo es que alguien viene a entenderlo? Y ve de vuelta ahí al final del capítulo 1. ¿Cómo es que sabemos lo que sabemos? Versículo 30. Por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. ¿Qué? ¿Cómo es que vienes a conocer todo esto? ¿Cómo es que vienes a conocer todas estas verdades? Por obra suya. Mira de vuelta el versículo 18. La palabra de la cruz es poder de Dios para aquellos los que están siendo salvados. Versículo 24. Para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquellos que son salvos, y ¿quiénes son los salvos? Son los llamados. Es un llamado efectivo.
Es cuando Dios llama al pecador a vida. Es un acto soberano. Y considera tu llamado. Versículo 27. Dios ha escogido. Dios ha escogido. Versículo 28. Dios ha escogido. ¿Por qué es que tú crees? Porque tú fuiste escogido y fuiste llamado por un llamado eficaz de muerte a vida. Es por eso que el versículo 29 dice que no puedes jactarte, porque es por la obra de Cristo, la obra de Dios, que tú estás en Cristo. Versículo 31, puedes jactarte únicamente en el Señor. No somos más inteligentes que nadie, no somos más espirituales, no somos mejores personas, somos tan pecadores como cualquiera de los otros pecadores, pero hemos sido escogidos. Y entonces hemos sido llamados. Y entonces hemos sido salvos. Soberanamente y sobrenaturalmente salvos. Si tú estás en el reino, no es porque tú tuviste más sabiduría que otras personas, es porque tú fuiste escogido, porque fuiste llamado y fuiste salvado. Entonces, dice Pablo, no tengo que venir con ninguna superioridad de palabras. Realmente solamente vengo predicando a Cristo y a Cristo Jesús crucificado. Y con base en eso, el Evangelio salva a los que Dios ha escogido. Así que mi mensaje y mi predicación fueron con demostración del Espíritu y de poder. Y mira el versículo 5, nuestra fe no está basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que Dios vino a nosotros con su poder y nos dio vida por encima de nuestra muerte. Entonces en el versículo 6 hablamos ciertamente de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. La sabiduría de Dios, en misterio, escondida de todos los demás, una sabiduría escondida. Y mira lo que dice ahí la siguiente palabra, de que Dios predestinó para nuestra gloria. Tú fuiste predestinado, tú fuiste escogido, tú fuiste llamado, salvado, y por eso es que tú crees la Biblia y el Evangelio. Pablo continúa diciendo que fue el Espíritu Santo el que nos reveló esto. Mira el versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Cómo es que sabemos la verdad del Evangelio? ¿Cómo es que sabemos aquellas cosas que ojo no vio ni oído oyó y están lejos de cualquier facultad humana? ¿Cómo es que conocemos aquellas cosas que no han entrado al corazón del hombre? ¿Cómo es que entendemos todas esas cosas que Dios ha preparado para que le aman? Es que Dios las ha revelado mediante su Espíritu. Y entonces así puedes entender todo el rango de la redención. Fuiste predestinado, elegido, salvado, y se te fue dada la sabiduría de Dios. Y el versículo 14 dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente, y él está espiritualmente muerto. Y mira lo que dice el versículo 16. ¿Nosotros qué es lo que tenemos? La mente de Cristo. ¿No es eso increíble? Sabemos los pensamientos de nuestro Señor, porque el Espíritu que está en nosotros hemos sido ungidos, como lo dice Juan. No necesitamos a maestros humanos, sino que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Entonces, somos los donadies, lo sabemos, no somos nada, somos aquellos que no existen,
somos lo vil, lo despreciado, pero tenemos la sabiduría de Dios, porque Dios en su gracia y misericordia nos llamó. Me encanta lo que dice Martín Lutero. El hombre es un pilar de sal, como la mujer de Lot. Sí, dijo Lutero. Como una estatua sin vida que no escoge nada, ni siquiera siente, ni siquiera tiene corazón, hasta que es regenerado por el Espíritu Santo. Entonces, venimos como siempre a adorar. Y estamos aquí no porque queremos problemas con la sociedad, pero no somos el problema, somos la respuesta. Estamos aquí para adorar al Dios que nos ha dado vida y sabiduría. Si tú no tienes eso, ora la oración del Salmo 25:5. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Ora el Salmo 119. Abre mis ojos para que pueda ver cosas maravillosas de tu ley. Pídele a Dios que te dé luz y que te dé vida. Solo viene a través de Él y por Él, por su obra, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Pídele a Dios eso. Pídele a Dios sabiduría divina para entender el Evangelio, que la justificación te sea imputada, la justicia de Cristo que sea tuya por medio de la fe. Pídele a Dios que te salve del pecado y que te redima del infierno. Esa es la única esperanza que tienes. Y no viene de parte de ti mismo, sino tienes que pedirla a Cristo. Y Cristo dijo, el que viene a mí no le echo fuera. Y Padre, venimos únicamente por una razón, y esta es para reconocer que te amamos y que te adoramos. Estamos aquí por ti. Ofrecemos nuestra alabanza y nuestra adoración para ti, para tu gloria. Tú eres la audiencia. Nosotros somos los adoradores, trayendo nuestro sacrificio de adoración de lo profundo de nuestro corazón. Y aquellos que están aquí, que han escuchado, y que han escuchado tu palabra, y tal vez reconocieron que están entre aquellos que están muertos e ignorantes y entenebrecidos sin esperanza, que clamen a ti por sabiduría y justificación y santificación mediante Jesucristo únicamente. Y es en su nombre que oramos.